Muy bien. Bueno, comenzamos. ¿Vale? Antes de empezar, ¿sí? Lo más importante de todo es tener en cuenta la compresión de vídeo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a hacer una instalación de cámaras IPs, lo que vamos a estar almacenando es vídeo, y el vídeo evidentemente ocupa mucho espacio. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema del espacio necesario para el almacenamiento de vídeo y la reproducción de vídeo? Básicamente pasa por comprimir esta información. ¿Sí? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de la compresión de vídeo, de los algoritmos y los códecs que se utilizan para la compresión de vídeo, de los métodos y demás. Lo primero y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de compresión de vídeo, hay dos tipos de compresión. Una compresión que es con pérdida y otra compresión que es sin pérdida. Para que os deis una idea, compresión sin pérdida. Denme un ejemplo de un algoritmo o de una aplicación que haga una compresión de la información sin tener ningún tipo de pérdida. Aquí tienen el chat y pueden hablar, pueden decírmelo. TIFF, OGG, FLAC. No, todos estos tienen pérdida. Yo estaba pensando más en un RAR, en un zip. Estaba pensando en compresiones sin ningún tipo de pérdida. O sea, este tipo de algoritmos se usan generalmente no en audio o en vídeo, sino más que nada en bases de datos, ficheros, información que se tiene que enviar de un lado al otro donde es necesario comprimirla, pero a la hora de descomprimirla, la información que se descomprime tiene que ser exactamente igual a la que era antes de poder comprimirla, antes de comprimirla. ¿Vale? La compresión con pérdida es diferente. La compresión con pérdida lo que hace es sacrifica información. Entonces, lo que pasa cuando se aplica un algoritmo de compresión con pérdida a un fichero o una imagen es que el resultante después de la descompresión, o sea, se comprime y después se descomprime la información resultante no es igual a la información original. Entonces, en este caso, por ejemplo, un algoritmo de este estilo no se podría aplicar a una base de datos de clientes o no se podría aplicar a un fichero ejecutable. ¿Por qué? Porque el resultado no sería el mismo que el original. En cambio, para audio, para vídeo, para imágenes, este tipo de compresión me vale. ¿Por qué? Porque sacrificamos un poco de calidad en la imagen o sacrificamos un poco de calidad en el sonido, pero lo que obtenemos es reducción del espacio que necesitamos para poder almacenar la información, reducción del bitrate que se necesita para transmitir la información de un sitio a otro, y la calidad, dependiendo del tipo de compresión que se aplique y de la cantidad de pérdida que haya, puede ser mayor o inferior, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es un códec? Porque muchas veces usamos la palabra códec, pero bueno, la usamos y damos por entendido que sabemos lo que es. Básicamente un códec es un conjunto de algoritmos de compresión y descompresión que me ayudan a comprimir y a descomprimir un fichero para poder visualizarlo, para poder oírlo o lo que sea. ¿Sí? Entonces, códec es el conjunto de algoritmos que se usan tanto para comprimir y descomprimir el vídeo o el audio, lo que sea, para poder utilizarlo o transmitirlo, ¿vale? O almacenarlo. Entonces, hay distintos tipos de códecs, ¿sí? Generalmente en videovigilancia IP se tienden a ir a utilizar los códecs estándar, ¿sí? Muchos de los que aparecen aquí los deben haber escuchado hablar, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, MJPEG, WMV, H264, generalmente son códecs estándar, ¿vale? Que lo que nos garantizan es una cierta interoperabilidad entre fabricantes, ¿sí? En videovigilancia IP, lo que se tiende o lo que los fabricantes tendemos a hacer es a utilizar conjuntos de códecs que sean lo más estándar posible. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que garantizamos es interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes.
y se simplifica muchísimo más una instalación, la utilización, compatibilidad con distintos tipos de software y demás. ¿Vale? Basándonos en esto, vamos a empezar con los códecs, ¿sí? Básicamente, en nuestros equipos de vigilancia IP, utilizamos tres códecs principales, ¿sí? El primero es el MPEG, el segundo es el MPEG-4 y el tercero es el H264. De lo que voy a hablar hoy es de cómo funcionan cada uno de estos códecs, qué ventajas me dan, qué desventajas me dan y en qué tipo de escenario conviene usar uno u otro. El primero y el más básico es el MJPEG. ¿Vale? El MJPEG es un algoritmo de compresión de vídeo. De hecho, es un algoritmo de vídeo sin compresión, ¿vale? El MJPEG no comprime el vídeo, ¿sí? El único formato de compresión que se aplica en MJPEG es la compresión en cada una de las imágenes, ¿sí? Un vídeo en MJPEG es una consecución de imágenes JPG una detrás de la otra. Entonces, cuando en una cámara decidimos utilizar el códec MJPEG, lo que estamos haciendo es que la cámara envíe imágenes JPG una detrás de la otra. Si estas imágenes superan los 16 frames por segundo, o sea, si hay más de 16 imágenes por segundo, se considera vídeo. Si hay menos de 16 imágenes por segundo, no se considera vídeo. Y a partir de ahí, a mayor cantidad de imágenes que se envíen, mayor ancho de banda voy a consumir utilizando este códec. ¿Vale? Una cosa importante del JPEG es que la compresión no se aplica sobre el vídeo, sino que se aplica sobre la imagen. Entonces se puede definir en un fichero, en el código JPEG, y esto lo vamos a ver cuando vayamos a la configuración del códec dentro de la cámara. Lo que podemos elegir es la calidad de la imagen. Básicamente, en la calidad de la imagen lo que elegimos es la cantidad de compresión que vamos a aplicar sobre el fichero JPEG. JPEG funciona, o sea, voy a intentar explicarlo a grosso modo, ¿vale? Se toma un fichero, se genera una matriz sobre ese fichero, y de esa matriz se separan segmentos, ¿vale? Y cada cuadrante de esa matriz se unifica. Entonces se toma el valor que pondera sobre cada uno de esos cuadrantes, ¿sí? Y, por ejemplo, es a grosso modo, ¿vale? En realidad el algoritmo no hace esto, sino que en realidad lo simplifica, tira a cero, los valores que son más cercanos a cero se reemplazan por cero y no se transmiten. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es, generamos una matriz y de esta matriz lo que hacemos es tomar el color que predomina sobre cada uno de esos cuadrantes y se reemplaza por el valor que más predominancia tiene. Entonces, bueno, para que lo vean, aquí hay un ejemplo de dos imágenes JPEG, una con una compresión baja y otra con una compresión alta, y lo que se ven se ve como una especie de efecto de pixelado. Este pixelado es la alta cantidad de compresión que se aplica, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces, lo que cerramos es que el códec MJPEG lo que hace es enviar una consecución de imágenes JPG, una detrás de la otra, que la compresión de JPEG no se aplica sobre el vídeo, sino que se aplica sobre la imagen en sí, que más de 16 imágenes por segundo se consideran vídeo, que menos de 16 imágenes por segundo no se consideran vídeo. ¿Vale? MPEG-4. ¿Cuál es la diferencia entre MPEG-4 y JPEG? ¿Vale? La gran diferencia entre MPEG-4 y JPEG es que sobre MPEG-4 se aplica compresión sobre el vídeo en sí. Entonces, imagínense que tenemos una cámara que está enfocando a una plaza. Siempre uso este mismo ejemplo. Los que hayan venido a mis presentaciones
o hayan participado alguna vez en una presentación de vigilancia IP, es el ejemplo que siempre uso. Si tenemos una cámara que está filmando en una plaza y de golpe pasa una persona caminando por esta plaza, lo que hace la compresión en MP4 es solo enviar la información de la imagen que va cambiando, ¿vale? Entonces, de hecho, si la imagen tiene el fondo, que es la plaza, y aparece una persona que se va desplazando en la imagen, lo que se enviarían son los cuadrantes donde esta persona va pasando. Esto reduce muchísimo el ancho de banda necesario para transmitir la información a través de la red. Y evidentemente también reduce mucho el espacio de almacenamiento necesario para guardar este tipo de vídeo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esto? En el caso de que el vídeo sea estable y, por ejemplo, tuviésemos una imagen donde no está pasando absolutamente nada, el bitrate que consumiría el MP4 sería evidentemente muy bajo. ¿Por qué? Porque básicamente no está pasando nada. Entonces, al no haber cambios en la imagen, no se emite ningún tipo de información. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si de golpe, en lugar de pasar una persona por esa plaza, pasarían un montón de gente y el cambio de imagen es muy grande? O sea que ya no es un poco de información la que cambia, sino que cambia muchísimo la información que se ve en la imagen. Pues lo que tendríamos es un pico de tráfico en la red, donde se eleva el consumo de ancho de banda, al máximo necesario para poder transmitir todo este vídeo que necesitamos para cubrir la necesidad del cambio de imagen. No sé si queda claro, no sé si se entiende. Hola, gente. Vale, perfecto. Sigo. Muy bien. Y el último, ¿vale?, de los estándares es el H264. El H264 básicamente usa el mismo tipo de compresión que el MP4, pero tiene una pequeña gran diferencia entre el MP4. El H264 no solo envía el vídeo que cambia, sino que tiene una vuelta de tuerca más. Entonces, lo que se hace con H264 es, entre una imagen de cambio y otra imagen de cambio, se generan frames que no son reales, que son imágenes de trayectoria, ¿vale?, que se llaman p-frames. Estos p-frames lo que contienen es la información de hacia dónde se está desplazando en la imagen, los cuadrantes que están moviendo. ¿Qué es lo que genera esto? Imagínense que yo tengo una imagen con un fondo, ¿vale? Y en este fondo aparece una persona caminando. Entonces la persona está en el extremo izquierdo de la pantalla y se va caminando hacia el extremo derecho de la pantalla. Pues H264 lo que hace es, él toma la primera imagen, ¿vale?, que es donde aparece la persona en el extremo izquierdo de la pantalla, y la envía completa. Esto es un iframe, ¿vale? Cuando la persona llega, por ejemplo, a la mitad de la pantalla, se envía otro iframe. Pero entre ese iframe y ese otro iframe, que es la persona en la mitad de la pantalla, se envían un montón de p-frames. Estos p-frames lo que contienen es la información de la trayectoria hacia donde se están desplazando estos cuadrantes. No se envía la información real, no se envía la imagen, sino lo que se envía es hacia dónde se va a desplazar. ¿Qué es lo que hace esto? Reduce muchísimo más la información que se envía a través de la red. Pero para poder visualizar ese vídeo, lo que necesito es que el cliente, primero por un lado, necesita esperar a recibir el primer iframe y el último iframe, y todos los p-frames del medio. Y en base a toda esa información, a todo ese conjunto de imágenes que se reciben, se genera un vídeo real. Entonces, ¿qué es lo que pasa con H264? En H264 lo que tenemos es un pequeño delay.
¿vale? ¿Qué es el delay que se necesita para poder enviar la imagen, el grupo de imágenes completos? Tenemos este pequeño delay y aparte lo que necesitamos es un procesador bastante potente para poder reconstruir el códec que se está enviando. La gran ventaja que tenemos con H264 es que el ancho de banda que se consume es infinitamente inferior, inclusive al MP4, a costas de sacrificio de fuerza de CPU. ¿Vale? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Vale, perfecto. Luis presentó pésimo. Muchas gracias. Señores, seguimos. Códex de audio. En cámaras IP se usan tres. De hecho, el códec en realidad es el AAC. Sí, se aplican mecanismos sobre el audio, ¿vale? Generalmente en las cámaras IP se trata el vídeo por un lado y el audio de manera independiente. Y para los equipos de vigilancia IP, el audio siempre es secundario, ¿vale? No es algo principal. Y de ahí los códecs que se utilizan, ¿vale? El AAC es un algoritmo de compresión que tiene una buena calidad, ¿vale? Una buena calidad de audio y una gran capacidad de compresión, ¿vale? Pero esto se aplica sobre AMR. La AMR es otro tipo de dispositivo que lo que hace, bueno, AMR quiere decir Adaptive Multirate, que básicamente lo que explica es adapta el bitrate de compresión dependiendo del ancho de banda disponible. Para que quede claro, se da prioridad al vídeo y lo que sobra de ancho de banda lo dejamos para el audio. Si queda poco ancho de banda para el audio va a ser de mala calidad. Si queda ancho de banda suficiente, el audio va a ser de buena calidad. Esto es un poco la idea con la que nace el audio, con la que se aplica el audio sobre las cámaras IP. Y es importante que lo tengan en cuenta, pues muchas veces nos pasa que recibimos llamadas, consultas al call center, inclusive clientes que dicen, pues me estoy conectando por internet a la cámara, el vídeo se ve bien, pero el audio no se escucha. O se escucha el audio, pero tengo cortes. O el audio es de mala calidad. Esto es debido al tipo de compresión de audio, a los tipos de códecs que se usan para comprimir el audio en las cámaras. Y es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, básicamente los tres códecs que se usan son, primero el AAC, que es el códec de compresión, el AMR, que lo que hace es adapta el bitrate de compresión dependiendo del ancho de banda disponible, y el ADPCM, que es un códec que se utiliza para convertir el audio, analógico en digital para poder emitir audio a través de fibra óptica y demás. ¿Vale? Basándonos en esto y en estos tres códecs que vimos anteriormente de vídeo, vamos a ver un poco ancho de banda necesario, por ejemplo. ¿Qué ancho de banda es necesario? Y aquí es donde empieza a ser un poco más práctica teórico. O sea, este webinar no va a ser un webinar práctico de hands-on, de decir esto se configura así y se configura así, sino que va a ser un poco, o me gustaría que fuese un poco también participativo, que la gente que esté escuchando este webinar ponga su opinión y que la exprese, que escriban, a mí me parece esto, a mí me parece el otro, porque estaría bien hacer un debate sin que esto sea una locura y que no podamos seguir el chat. Pero bueno, ancho de banda necesario. ¿Qué ancho de banda necesitamos para hacer una instalación de vigilancia IP? Depende mucho. Lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, es cuántas cámaras vamos a poner, qué resolución va a tener cada una de las cámaras que vamos a poner, qué códecs de compresión, qué formato de compresión o qué códecs son los que voy a utilizar para ver el vídeo, si voy a conectarme a esta cámara, a este entorno de manera local o de manera remota,
Generalmente en una red LAN lo que se recomienda es que si la cantidad de cámaras es inferior a 10, con una red de 10 equipos, con una red de 10-100 podríamos hacer una instalación sin ningún tipo de problemas. Hoy por hoy, y por el coste que tienen las soluciones gigabit, no tiene sentido ir a una solución fast Ethernet. Podríamos usar siempre soluciones gigabit. ¿Vale? Pero si tenemos una red ya instalada con switches 10-100, pues tengan en cuenta de que si hay menos de 10 cámaras, con switches 10-100 lo podríamos instalar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Basándonos en esto y siguiendo la línea de switching y de hardware necesario para poder hacer una instalación de vigilancia IP, voy a hablar del Autosurveillance VLAN. Es una funcionalidad, creo que mi compañero Ricardo se ha hecho algún webinar explicando cómo funcionaba. Básicamente está soportada en los switches Smart y los switches de capa 2 y capa 3. ¿Sí? Que lo que hace es generar una VLAN independiente que separa el tráfico de vídeo del tráfico de datos. Entonces, cuando activo el Autosurveillance VLAN en un switch Smart, el switch Smart lo que hace es, basándose en los primeros 3 octetos de la MAC address, o sea, en el identificador del fabricante, genera una VLAN por puerto que queda priorizada dentro del propio switch y la prioriza hacia los switches que también tengan activo el Autosurveillance VLAN. Entonces se genera una VLAN donde todas las cámaras IP quedan completamente aisladas de la red de datos y el tráfico de vídeo de estas cámaras queda priorizado entre switches. De esta manera lo que hacemos es aislar el tráfico. Sí, lo hace automáticamente el switch. Ahora lo que voy a hacer es mostrar un poco en la web de gestión para que vean cómo lo hace. Es sencillo, básicamente activarlo y en el caso de que tenga un software, un VMS, lo único que hay que hacer es poner la MAC address del servidor y ya está. No es una cosa muy compleja. Sí, básicamente es un VLAN por puertos basándome en los primeros 3 octetos de la MAC address. Pero bueno, es una función que es interesante para explicar, o sea, para separar el tráfico de datos de lo que es el tráfico de vídeo. ¿Por qué? Primero, para evitar problemas en la red de datos. Y segundo, porque bueno, queda priorizado el tráfico de vídeo y con esto teóricamente se evitan, por ejemplo, delays me sale el cheating. El salto de imágenes en la visualización de vídeo y demás. ¿Vale? No hablé de marca de agua de momento. Hoy, de hecho, no voy a hablar de ningún tipo de seguridad de este estilo. Si quieren lo dejamos para el final, ¿vale? Porque así seguimos con el tema del webinar y lo terminamos. Otra cosa importante a la hora de elegir el servidor, ¿sí? Es el CPU. Muchas veces, y esto me ha pasado, me he encontrado en muchas instalaciones donde, claro, la gente se preocupa primero por el ancho de banda que se necesita, por el tipo de switch, si va a ser una red inalámbrica, los puntos de acceso y demás, y a veces se descuida algo que es muy importante, que es el VMS, o sea, el hardware donde va a ir instalado el software de gestión de vídeo, ya sea un NVR o sea un software. Es importante tener en cuenta que la capacidad de proceso que tiene que tener este servidor tiene que ser elevada y hay que calcularla dependiendo de la cantidad de cámaras, los códecs que vamos a configurar en cada una de las cámaras, ¿sí? Los frames por segundo que vamos a enviar y bueno, y el espacio. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué es SIF? Pregunta Marcos. SIF es 320 por 240. De hecho, había puesto un slide porque en CCTV se habla mucho de SIF, QSIF, 2SIF,
4 CIF, que son formatos de resolución. Cuando se hace referencia a CIF, se hace referencia a 320 píxeles por 240, ¿vale? Ahora después, si quieren, busco un slide donde lo vean. De hecho, en Google lo pueden ponen formato CIF y teóricamente siempre lo que se ve es un cuadrado donde aparecen los diferentes formatos de resoluciones y los nombres. Bueno, entonces lo importante aquí es tener en cuenta la capacidad del proceso. Háganse una idea, que si ponemos en una instalación 4 cámaras Full HD que estén generando vídeo a 25 frames por segundo, el servidor que reciba esos vídeos y los visualice, tiene que tener la capacidad como para codificar 4 vídeos en tiempo real, grabarlos en disco y al mismo tiempo monitorizarlos. Imagínense un PC que tenga que decodificar 4 vídeos Matroska al mismo tiempo. O sea, la capacidad de proceso que se necesita es bastante elevada. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta el CPU que se va a usar o la capacidad de proceso que se va a usar en el software que está recibiendo los vídeos. ¿Sí? Y a partir de aquí lo que voy a mostrar, y esto lo voy a hacer un poco hands-on, ¿vale? Voy a compartir el escritorio. Estoy compartiendo el escritorio, así que dame un segundito. Vale, ya tiene mi escritorio lo estáis viendo, ¿no? Sí, me vale. Lo que voy a hacer es conectarme a un entorno remoto y dentro del entorno remoto lo que voy a hacer es acceder a una cámara y mostraros la configuración. Es algo muy básico, ¿sí? No crean que esto es más lo que hay detrás, lo que me interesa que veáis y no la forma de configurarlo. En definitiva, la forma de configurarlo es cambiar 4 parámetros en una cámara, o sea que no es una cosa compleja. Lo importante es ser capaz de entender qué es lo que está pasando al aplicar este cambio y qué es lo que consigo. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. ¿Vale? Bueno, esto es una cámara, una 2230, es una cámara Full HD. Y entonces, bueno, lo que voy a hacer es ir al menú de configuración, a la parte de audio y vídeo, y aquí, como ven, tengo el perfil de configuración de vídeo de esta cámara. Dependiendo del tipo de cámara, puedo tener 2 perfiles de vídeo, el perfil de vídeo principal, el perfil de vídeo secundario, o inclusive podría cambiarlo y aplicar 3 perfiles de vídeo y tener el perfil principal, el perfil secundario y un tercer perfil adicional. ¿Vale? Aquí lo que vemos es, por ejemplo, los tipos de formatos que tengo para elegir. Por ejemplo, JPEG. Si elijo el formato de compresión JPEG, ven que la calidad del vídeo cambia con respecto al MP4. El MP4 puedo cambiar la configuración a una calidad fija, que ahora os voy a explicar un poco cómo funciona esto, o a un constant bitrate. En cambio, si uso JPEG, lo que puedo es elegir la calidad de compresión que voy a dar a la imagen en sí. ¿Sí? Esto es un poco lo que habíamos hablado anteriormente cuando os expliqué cómo funcionaba JPEG. Básicamente aquí lo que elijo es la calidad de la imagen. Si quiero que la imagen sea excelente, sea buena o sea de calidad mediana. ¿Sí? Lo que voy a hacer es bajar la resolución, ¿sí? A 480 por 270, ¿vale? Y este es el área de la ventana que voy a ver en el explorador. ¿Qué es lo que pasa con JPEG?
Si yo en JPEG elijo calidad excelente, voy a tener una imagen de vídeo bastante buena, porque va a aplicar poca compresión sobre la imagen JPEG y lo que voy a recibir en el vídeo va a ser básicamente la calidad máxima que me dé el sensor. Si reduzco esta calidad, lo que voy a hacer es ampliar la compresión en la imagen JPEG y la calidad del vídeo va a ser un poco inferior, ¿sí? Pero la imagen sigue siendo de buena calidad. ¿Cómo hago para que un vídeo en JPEG ocupe menor ancho de banda? La única forma que tengo para que un vídeo JPEG reduzca el ancho de banda que consume en una red es reduciendo la cantidad de frames por segundo. Menor cantidad de frames en un vídeo JPEG implica menor imágenes JPEG por segundo, o sea que implica menor cantidad de ancho de banda consumido cuando elijo este tipo de códec. Una de las formas es reduciendo la cantidad de frames por segundo y la otra forma es reduciendo la resolución de la imagen. Evidentemente, si la imagen es de menor tamaño, voy a ocupar menos ancho de banda que si envío una imagen o emito una imagen de mayor resolución. Entonces, estos dos son los parámetros que tengo para utilizar y para poder jugar con el códec JPEG para poder aumentar o reducir el ancho de banda que consumo. Al mismo tiempo, reduzco o aumento la cantidad de espacio que necesito para guardar vídeo en la red. Para guardar vídeo en disco. ¿Sí? En cambio, si utilizo MP4, ven que en la calidad del vídeo tengo dos opciones. Por un lado, un constant bitrate y por otro lado, fixed quality. Si uso calidad fija, básicamente lo que estoy haciendo es eligiendo un constant bitrate diferente que está internamente. Creo que el excelente no aplica ningún tipo de límite de filtro al bitrate. Si lo pongo en bueno, el límite es como si lo eligiese acá en 4 y si lo pongo en estándar, creo que el límite de bitrate está alrededor de 2 megas, 2 megas y medio, ¿vale? El parámetro que nos interesa, o con el parámetro que nos interesa jugar es con el constant bitrate. ¿Por qué? Y aquí voy a volver al chat, ¿sí? Y quiero que me lo digan ustedes. ¿Por qué me interesa jugar con el constant bitrate? ¿Debido a qué es esto? A ver, algún temerario que se anime a decirlo. ¿Por qué el constant bitrate es el parámetro que cambia o aumenta o reduce la... ¿Es el tamaño para ligar una wifi? No, no tiene nada que ver con, la wifi, tiene que ver con la compresión, ¿vale? Sí, pero ¿qué pasa de la compresión? Os comento, ¿vale? El constant bitrate lo que hace es limitar el ancho de banda que va a utilizar ese dispositivo para enviar vídeo, ¿vale? Imagínense que la imagen es de, por ejemplo, 1920 como estábamos viendo. Vuelvo de nuevo aquí. Imagínense que la imagen es de 1920 por 1080, ¿sí? A 15 frames por segundo porque es el máximo que soporta esta cámara. Esto generaría un stream de vídeo que rondaría alrededor de los 8 megas, ¿sí? Entonces 7 megas y algo más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo aplico un constant bitrate de 8 megas, básicamente no voy a estar aplicando ninguna restricción. Pero si aplico un bitrate de 1 mega, lo que voy a estar haciendo es diciéndole a la cámara que todo el vídeo que este dispositivo o que todo el ancho de banda que este dispositivo necesite para perdón, me perdí, empiezo de nuevo. A ver, ¿me estáis viendo o no me estáis viendo? Un segundo, ¿eh? Ah, vale. Perdón.
Estamos, aquí me ven ahora, ¿qué es lo que ven? Nada, bueno. Vale, ven el chat, ¿no? ¿Se ve la pantalla del otro ordenador ahora? Vale, perfecto, vuelvo ahí. Cuando limito el bitrate, lo que hago es indicar a la máquina que no va a poder utilizar un ancho de banda superior a 2 megas. ¿Qué es lo que pasa? Miren el vídeo, ¿vale? Lo van a ver en el vídeo. Probablemente, no ven si se llega, no sé si se llega a apreciar el granulado. Hay como una especie de grano, ¿vale? Cuanto mayor es la limitación del bitrate, más grande va a ser el grano. Denme un segundo que voy de nuevo al vídeo, lo voy a reducir a 128K para que la compresión sea bastante notoria. No sé si se llega a ver como una especie de grano al pixelado en la imagen. ¿Por qué es debido a esto? Esto es debido a la forma que tiene el MP4 de comprimir pixela, correcto. Y es exactamente la misma compresión que se aplica al JPEG, pero sobre el vídeo. MP4 lo que intenta, reduces el bitrate, es mejor definir imágenes más pequeñas, correcto. O sea, es todo un conjunto de cosas. No es solo el bitrate en sí, sino es el bitrate, es la resolución de la imagen, es la cantidad de frames por segundo, y todo este conjunto de cosas aplicadas al mismo tiempo hacen que la red funcione mejor o peor, o adaptamos a que el dispositivo emita del vídeo de una manera o de otra en función a lo que nosotros necesitamos. Básicamente, el MP4, cuando yo reduzco el bitrate, lo que hago es decir, todo el vídeo que supere, o sea, todo el ancho de banda que necesite arriba de 1 mega, no lo emito. Entonces se aplica el mismo algoritmo de compresión que se aplicaba sobre la compresión de imagen en JPEG, pero al vídeo. Por eso se pixela, ¿sí? ¿Qué ganamos con esto? Ganamos reducir el ancho de banda, evidentemente. A menor bitrate que enviamos, menor ancho de banda consumimos en la red. Pero claro, sacrificamos calidad de imagen. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que es la configuración que yo estoy usando volvamos al ejemplo de la plaza. Siempre hablo del ejemplo de la plaza porque es bastante sencillo de entender. Imagínense que la cámara que tengo configurada en MP4 apuntando a la plaza tiene un bitrate de 4 megas. ¿Sí? La imagen de momento está estándar, no hay nada, no hay movimiento. Se ve el árbol, se ve la plaza de fondo y demás. En el momento que pase una sola persona, por ahí el bitrate no supera esos 4 megas, porque la información que cambia dentro de la imagen es poca. Pero si pasa un montón de gente toda junta, lo que voy a tener es un pico de tráfico. Si este pico de tráfico llega a cambiar toda la imagen en concreto, posiblemente lo que necesite es un ancho de banda de 8 megas. Como lo tengo limitado a 4, la cámara no va a generar más de 4 megas. Lo que va a pasar es que en ese momento la calidad de la imagen va a ser, se va a pixelar, se van a ver cuadrados, pero voy a ver el movimiento, ¿sí? Así es un poco como funciona la reducción del bitrate, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de configurar un entorno de vídeo. Ahora, voy a volver de nuevo a compartir el vídeo. Ven mi pantalla gris, ¿no? Ahora... Correcto. Voy de nuevo al escritorio remoto. Entonces ahora lo que voy a hacer es configuración y en lugar de usar el fichero JPEG, MP4 voy a usar H264. ¿Vale? Y el ancho de banda lo voy a limitar a 512. Lo más probable es que la diferencia entre H264 y MP4 no se vea, de hecho mucho no se va a ver en la cámara, ¿sí? Se nota mucho a la hora de utilizarlo en un software. ¿Sí? Pero se reduce, van a ver que la calidad es bastante superior comparado con de hecho pixela, pero menos.
Lo bueno es que, por ejemplo, si hubiese movimiento en esta imagen, de hecho lo hay, no sé si se llega a ver, la calidad sería bastante buena. O sea, no pixelaría más de lo que se está viendo. De hecho, la calidad es bastante buena para tener en cuenta que es una imagen Full HD y que la estoy viendo con 512K de ancho de banda. ¿Sí? Esto es por la naturaleza del codec H264. Pero tened en cuenta esto, H264 aplican las mismas reglas de limitación de ancho de banda que se aplican sobre MP4. Bueno, lo puedes hacer dinámico eligiendo el otro modo de configuración, que es excelente o tal. Yo personalmente no lo recomiendo. Esto es una cosa que hablo mucho con la gente que tiene instalaciones de CCTV y lo digo siempre. O sea, instalar una cámara no es complicado. Sabemos que es sencillo. Es conectar un cable, poner una dirección IP y ya está. Porque no hay más. No es complejo instalar una cámara. Lo complejo es hacer que un entorno donde haya cámaras funcione bien y que las cámaras hagan lo que nosotros queremos que hagan y que no afecte a la red. Y ahí es donde hay que regular todo, hay que regular lo que sabemos de servidores, lo que sabemos de red, lo que sabemos de cómo funcionan las cámaras, tenemos que aplicar conocimientos teóricos de cómo funcionan los códecs y demás. Todo esto es lo que hace que una instalación donde hay muchas cámaras IPs sea una buena instalación o sea un dolor de cabeza, porque puede ser que instalemos cámaras y que tengamos problemas siempre si no las sabemos configurar. ¿Vale? Y cuando me refiero a configurar no me refiero a poner una IP y dejarla andando y que se vea el vídeo, sino a configurarla para lo que se necesita que esa cámara esté ahí. Y eso es lo importante. Y de hecho un poco el webinar este va pensado en eso. Entonces, otra cosa que quiero ver, ahora que más o menos está claro cómo funcionan cada uno de los códecs y cómo se cambian, es un entorno práctico. Sí, lo hice con capturas de pantalla y ahora lo voy a mostrar en un NVR y simplemente lo que voy a mostrar es la parte del bitrate que se consume, para que lo veáis en un entorno práctico. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un DeviewCam con 9 cámaras en Full HD, ¿sí? Utilizando el codec MP4. No sé si se llega a ver, pero de hecho no se ve muy bien. A ver si aumento un poco. Vale, aquí se ve mejor. No sé si llegan a ver el bitrate que tiene el DeviewCam. Y ven aquí, 9 cámaras están generando un consumo de ancho de banda de unos 50 megabits por segundo. ¿Sí? Y aquí abajo lo que se ve es el consumo de CPU que tiene este ordenador con 9 cámaras. Como ven, el CPU va bastante holgado, hay un 30% de consumo nada más. O sea que un ordenador, esto es un i3, un ordenador normal, 9 cámaras las puede gestionar sin ningún tipo de problemas. En MP4, ¿por qué? Porque no hay compresión de vídeo, porque la decodificación es sencilla, porque es un códec que no necesita capacidad de proceso. Ahora lo cambié, ¿sí? El mismo ejemplo, las mismas 9 cámaras en Full HD, pero en lugar de usar H264, en lugar de usar MJPEG, lo que estoy usando es MP4. Si vemos la cantidad de procesos que se necesita en el ordenador, van a ver que la cantidad de procesos es prácticamente la misma, 30% de CPU. Y el ancho de banda que se consume es prácticamente la mitad, pasamos de 50 a 29 megabits por segundo. O sea, aquí es donde se ve la diferencia entre usar un códec y el otro. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de usar MP4 uso H264? Sabemos que H264 comprime muchísimo más el vídeo, ¿sí? Y que en caso donde haya mucho movimiento, el ancho de banda que se va a consumir va a ser inferior. Lo vemos. El caso práctico es que el ancho de banda se redujo un poco, ¿sí? La única diferencia es que en esta captura había movimiento y no pasaba de los 26 megabits por segundo, ¿sí? De bitrate. Pero fíjense en el consumo de CPU. Si yo a este ordenador i3 le agrego 2
cámaras más, voy a tener el CPU sobrecargado y lo tendría alrededor de un trabajo de un 90 o un 99% de carga de proceso, ¿sí? Esto es importantísimo tener en cuenta, ¿vale? No solo para definir qué tipo de hardware necesito, sino para elegir el tipo de códec en la cámara que voy a usar. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que aplicar nosotros el criterio. Esto es como el almacenamiento de los RAID 1, RAID 0, RAID 5. Depende del tipo de información que vayamos a guardar adentro de los discos, vamos a elegir un tipo de RAID u otro. Pues aquí también es importante tener en cuenta el tipo de códec que vamos a elegir dependiendo de dónde va a ir situada esa cámara. ¿Vale? No sé si me estoy hablando demasiado, si es interesante lo que estoy diciendo, si les sirve o no les sirve. Quiero que lo vean en casos prácticos. Imagínense una cámara que está puesta en la entrada de un edificio. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una cámara que está en la entrada de un edificio donde hay gente constantemente entrando y saliendo. Esa cámara evidentemente va a tener mucho tráfico. ¿Por qué? Porque es una cámara que la imagen está cambiando constantemente. Entonces aquí sí me interesa que esta cámara tenga la mayor resolución posible, el bitrate, el ancho de banda máximo posible, o sea que no voy a intentar no limitar el bitrate, y la calidad de imagen la máxima posible. ¿Vale? Lo más probable es que esta cámara la configure con H264 porque como va a generar mucho tráfico, va a generar mucha información que tengo que estar almacenando. Pero imagínense que voy a instalar una cámara que va a estar en una escalera de incendios donde nunca pasa nadie. ¿Tiene sentido que esta cámara yo la configure en H264 a alta resolución y que esté consumiendo capacidad de proceso en mi servidor para una cámara que verdaderamente no está generando vídeo casi nunca? No, no tiene sentido. Una cámara que está en una escalera de incendios la podría configurar en H264, en MP4 o inclusive en JPEG, podría reducir el frame rate a 3 o 4 frames por segundo, porque total, esa cámara se va a usar solamente en casos de incendio, reducir la carga de trabajo que voy a tener sobre mi servidor y optimizar mejor la red. O sea, de hecho, la idea de este webinar es aprender a distinguir qué necesito y en dónde lo necesito y por qué hacerlo de esa manera. ¿Me entienden? Entonces es muy importante para poder saber el qué y cómo, entender cómo funciona cada uno de estos códigos. Entonces, ahora que ya vimos toda la parte teórica, vamos a ver los casos prácticos. Y como estoy hablando mucho, ahora son ustedes los que me van a decir. A ver, por ejemplo, acá dice, sí, pero en una escalera de incendios no hay movimiento. Correcto, no hay movimiento, pero si los tengo configurados, por ejemplo, en H264, no va a haber movimiento, pero el CPU del UMS sí necesita decodificar el vídeo. Por ejemplo, en una escalera de incendios, al no haber movimiento, me interesaría usar, por ejemplo, MP4. ¿Por qué? Porque voy a consumir, al no haber movimiento, voy a consumir poco ancho de banda y al mismo tiempo voy a consumir poca carga de proceso de CPU. No sé si me entienden un poco a lo que voy. Cuando se mueve algo, ¿no? Sí, H264 envía tramas cuando se mueven. Sí, hay un... Bueno, esperemos que no, esperemos que no haya incendios. En el caso de haberlo, pues sí, va a haber picos de tráfico. Vale. Bueno, céntrense en el slide que puse aquí ahora. Imagínense este entorno, ¿vale? Es un entorno donde tengo 9 cámaras IPs, ¿sí? Y al cual me estoy conectando de manera remota, tanto desde un teléfono móvil como desde mi casa. Tengo una tienda y en mi tienda tengo 9 cámaras IPs y me quiero conectar a esta tienda de manera remota a través de internet por mi ADSL de mi casa o por un teléfono móvil. ¿Qué cosas son las que tendría que tener en cuenta para recomendar un tipo de instalación a mi cliente? Por ejemplo, mi cliente me dice, me quiero conectar desde mi casa
Y el cliente me dice, claro, pasa que aquí ya está escrito, pero por ejemplo el cliente me dice, cuando me conecto veo el vídeo desde la oficina, lo veo bien, pero cuando me conecto de manera remota veo el vídeo que se corta. ¿Por qué se corta? ¿Vale? Muy bien. A ver, explíqueme un poco, díganme, ¿qué problema se va a encontrar el cliente si se conecta desde fuera? El vídeo se va a cortar, por ejemplo, este es un problema. El ancho de banda, correcto, el ancho de banda es una limitación. Ahí está, ahí lo ven, el ancho de banda de subida, perfecto. Tengan en cuenta esto, el límite de ancho de banda para la conexión remota lo define el upload del lugar donde están instaladas las cámaras, no el download de conexión. O sea que si yo me estoy conectando desde una DSL de 24 megas, pero donde están las cámaras tengo 1 mega de subida, la velocidad que voy a tener de ancho de banda va a ser de 1 mega. ¿Vale? Los niños están tranquilos. Muy bien. Bueno, entonces aquí un poco es esto, es decir, si el cliente lo que quiere es tener una grabación de vídeo con buena calidad a nivel local, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, configurar, como os mostré antes, habían visto que en la cámara había 2 o 3 perfiles de vídeo. Lo que podemos hacer es, los VMS o los LVRs generalmente cogen el primer perfil de vídeo para la grabación a nivel local, o para la grabación. Cualquier de ViewCam o los LVRs toman el perfil de vídeo número 1 y es el que usan para grabar el vídeo. El perfil de vídeo número 1 lo configuramos en la resolución que querramos más conveniente para nivel local, ¿sí? Pero para la conexión remota lo que podemos hacer es tomar el perfil de vídeo número 2. El perfil de vídeo número 2, configurarlo en H264, limitar el bitrate a 128K o reducir la resolución de la imagen a 320 por 240 para que ese stream de vídeo ocupe poco espacio y sea manejable a través de internet. Y configurar las aplicaciones para conectarme de manera remota, de manera que el ancho de banda disponible en la DSL me alcance para poder emitir de vídeo hacia afuera. Bueno, sí, aquí estamos hablando de... O sea, es un poco... La idea de esto es plantear... es plantear dificultades y ver cómo las resolvemos. O sea, es un poco debatir. Yo no llego a leer absolutamente todo lo que están comentando, pero bueno. Vale, muy bien. Vale, va la discusión por este lado, el ancho de banda, que es correcto. Si quiere calidad, mejor JPEG. Si quiere ancho de banda, a pocos frames por segundo, por ejemplo, es una buena solución. Aparte, JPEG, una de las ventajas que tiene es que es bastante compatible con casi todas las aplicaciones que hay dando vueltas por ahí. Cuando necesitamos instalar 200 cámaras, me llamáis, no hay problema. Por 200 cámaras vamos nosotros a hacer la instalación. Y les damos una mano. Bueno, broma aparte, seguimos. Otro entorno donde hay una instalación. Imagínense este entorno. Tenemos, ahora lo vamos a ver, de hecho hay un entorno donde hay muchas cámaras, no 200, pero hay 40 o 50 cámaras. Este entorno, por ejemplo, es el de un bridge. ¿Sí? Tenemos en un lado una instalación donde hay muchas cámaras IPs, en otro lado tenemos otras cámaras IPs y tenemos un bridge inalámbrico en WDS uniendo dos edificios. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que tendría que tener en cuenta para este tipo de instalación? Por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el ancho de banda total que me generen todas las cámaras que van a pasar de un lado del bridge al otro no sea superior al ancho de banda disponible en el bridge inalámbrico. ¿Sí? Tengamos en cuenta que, bueno, aquí lo puse, un bridge en 11N rondaría entre los 50 y 90 megabits de ancho de banda reales, dependiendo un poco de la distancia, de la calidad de señal, si hay interferencias o no. Pero si es en 11G, el bridge
tendría un ancho de banda de entre unos 15 y unos 19. Si tengo 15 o 19 megabits de ancho de banda, con que ponga dos cámaras IPs en Full HD, consumo todo el ancho de banda disponible del bridge. O sea que aquí tendría que jugar con la configuración de las cámaras para ver cómo limitar el consumo de ancho de banda o cambiar la instalación del puente inalámbrico. ¿Vale? No sé si, a ver, ¿qué dicen acá? Para conexiones en remoto, acostumbrar al cliente que vea las cámaras de una en una. Eso es una opción, ¿sí? En este caso, este tipo de instalación es más que nada, o sea, lo que planteo son dificultades concretas, ¿sí? Pero que sí, es cierto, ver las cámaras de uno en uno me vale, a mí mucho no me gusta, yo lo que prefiero es que se conecte directamente al NVR, en lugar de conectarse cámara a cámara, generalmente lo mejor es conectarse directamente al software, al VMS, ya sea de Viewcam o sea la aplicación que sea, o al NVR, y desde el NVR visualizar todas las cámaras. ¿Por qué? Porque el tráfico siempre va en dirección al grabador de vídeo. Cuando tú abres sesión al grabador de vídeo, lo que haces es una sesión sola donde ves todo el stream de vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es un poco lo que teníamos en cuenta era lo que estábamos hablando, lo de que el ancho de banda que consuman las cámaras que están en cada uno de los extremos del bridge no sea superior al ancho de banda disponible que tenemos en el bridge inalámbrico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de que tenemos, imagínense, esto es una instalación bastante típica, un bar, un restaurante, una tienda donde a veces no podemos cablear o tenemos ya puntos de acceso puestos y lo que queremos es poner cámaras inalámbricas para no tener que tirar cables, ¿vale? ¿Cuántas cámaras podemos poner o podemos conectar a un punto de acceso sin que el punto de acceso empiece a tener problemas? Bueno, las cámaras inalámbricas generalmente son todas 11N, son de 150 megabits, todas. ¿Sí? Si tenemos un punto de acceso 11N, vamos a tener pues, un ancho de banda de entre 100, 110 megabits reales a 30 o a 9, dependiendo de la distancia que haya entre el cliente y el punto de acceso. Pero en este caso, en el caso de conectar una cámara a través de Wi-Fi, la limitación real no está en el ancho de banda, sino que está en el medio en sí, en el medio inalámbrico. Tengan en cuenta que un punto de acceso funciona como un hub, no como un switch. Entonces, cada punto de acceso, a medida que yo conecto más dispositivos, necesita más tiempo dedicado a un dispositivo para saltar a otro y a otro y a otro y remitir la información. ¿Qué es lo que pasa? Si conecto dispositivos que están generando tráfico constantemente, como son las cámaras, al poner 2 o 3 cámaras IP, lo que voy a hacer es colapsar el medio, colapsar el punto de acceso. De manera tal que aunque tenga ancho de banda disponible, el punto de acceso no es capaz de gestionar tanta información. Entonces aquí es recomendable, y esto es una cosa que siempre os digo, nunca usen más de 3 o nunca conecten más de 3 o 4 cámaras a un punto de acceso 11N. Si es un punto de acceso 11G, dependiendo de las cámaras, usen una, como mucho 2, y no se pasen de ahí, porque las cámaras, al generar tanto tráfico, colapsan en medio. ¿Vale? Seguimos, y aquí hablamos en un entorno donde tenemos alta densidad de cámaras. ¿Vale? Aquí lo más importante sería, primero, cableado, controlar que el cableado esté bien. Una vez que tengamos, en entornos donde hay muchas cámaras IPs, generalmente el problema no lo vais a encontrar en la infraestructura de red, no lo van a encontrar en el switch, no lo van a encontrar en el ancho de banda. Primero, porque generalmente se usa todo cableado, se usa todo gigabit, se suelen definir VLANs para vídeo, para separar el tráfico de cámara, de datos sobre el tráfico de vídeo IP, pero sí os vais a encontrar con el problema de tantas cámaras a la hora de hacer el almacenamiento y a la hora de elegir los servidores para decodificar el vídeo.
Tengan en cuenta que si tenemos 30 cámaras o 40 cámaras o 50 cámaras, la cosa ya no es tan trivial. Todo el tráfico que se genera en la red va a parar a un solo servidor. Entonces, a veces aquí lo que nosotros recomendamos, hemos hecho instalaciones donde hemos puesto varios NVRs y desde una consola nos conectamos a los NVRs para visualizar el vídeo, almacenamos información en cada uno de los NVRs y cada uno de estos NVRs gestiona 9 cámaras, o a veces instalamos 2 servidores con DeviewCam, cada uno de estos servidores gestionando entre 20 y 30 cámaras dependiendo un poco del servidor que estemos utilizando. O sea, aquí un poco es tener en cuenta cuántas cámaras se van a usar, qué ancho de banda es el que van a generar, dependiendo de dónde se instalen, qué tipo de códec es el que voy a utilizar en cada una de las cámaras, y después, evidentemente, una vez que esté configurada toda la parte del cableado estructurado y la parte de red, o sea, VLAN, rutas y demás, es importante definir bien cuántos servidores de vídeo va a haber, cuánto espacio de disco voy a necesitar, hacer cuentas y en base a eso hacer la configuración, ¿vale? Y esto es un poco la idea de este webinar.